select no. Entonces un select es un código escrito ya dentro del lenguaje SQL que es interpretado por los manejadores de bases de datos relacionales, que nos van a permitir la realización de ese tipo de consultas, ¿no? Y bueno, el select tiene una sintaxis básica que es como la que estamos presentando en la diapositiva, pero también nos vamos a dar cuenta que tiene una serie de cláusulas, una serie de elementos que nos van a permitir hacer consultas mucho más específicas. Esta parte que se muestra es algo muy general, donde hablamos de la estructura básica que debe de tener un select, que es el select, el where y el from, ¿vale? Más adelante vamos a analizar un poquito cómo es que se ejecuta, cuál es el orden de ejecución de una instrucción de este tipo. No es exactamente así como lo vamos escribiendo. ¿A qué me refiero con esto? Que no primero se ejecuta la parte del select, ¿sí? Y después el from y después el where. Tiene un orden al momento de que nosotros realizamos la ejecución, aunque lo escribamos bajo ciertos criterios. La ejecución real es una completamente diferente, pero bueno, eso lo analizaremos un poquito más adelante. Y retomando lo que mencionábamos en la sesión anterior, pues vimos algunos ejemplos básicos de cómo nosotros podemos especificar columnas de una tabla o de un conjunto de datos. Podemos seleccionar qué columnas, qué campos queremos visualizar como resultado de una consulta. Que bueno, dentro del lenguaje SQL es la especificación de consultas. Si hiciéramos la analogía o la comparación con el álgebra relacional, sería la operación de proyección, porque no olvidemos que en la operación de proyección, pues nosotros indicamos qué columnas queremos mostrar como resultado al momento de que hacemos una consulta. Entonces aquí es muy sencillo. De una tabla que puede tener en el número de campos, nosotros tenemos la posibilidad con la cláusula select indicar qué campos vamos a mostrar, qué campos vamos a indicar. También podríamos agregar filtros por filas. Estos filtros, ¿vale? Estos filtros lo hacemos con la cláusula where y es por filas, porque en el where nosotros colocamos condicionante que nos van a generar subconjunto de datos de manera horizontal, es decir, por renglones. Las columnas, sí, que es lo que se especificó a través de la cláusula select, es una fragmentación vertical, porque de todo el conjunto de datos, bueno, de nuestra tabla, que es una estructura bidimensional, indicamos qué columnas queremos. Con el where, dentro de una condición, o establecido a través de una condición, indicamos qué filas se van a incluir. Ahora, ¿cuáles son las filas que se van a incluir dentro de una consulta? Pues las que cubran una condición. Y bueno, hicimos ahí el ejemplo, el mismo ejemplo que está en la presentación. Y también, hablando de la cláusula where, empezamos a analizar que esta se puede combinar con una serie de operadores lógicos, operadores de comparación, para poder establecer características o condicionantes un poquito más complejas que nos permitan determinar con un mayor grado de detalle cuál es la información que nosotros vamos a mostrar. Entonces, bueno, esta parte lo empezamos a ver. El igual es un operador de comparación. Los operadores de comparación son similares a los de un lenguaje de programación, donde tenemos el igual, el diferente, el mayor que, el menor que, el mayor igual, menor igual. Y bueno, ya dentro del lenguaje SQL hay algunos otros, ¿sí?, que vimos o empezamos a analizar, como el operador like, que nos sirve para recuperar o para poder obtener información basados en un patrón o en una cadena de búsqueda, que es el concepto, una cadena de comparación, que es el concepto que se utiliza cuando trabajamos con el like, ¿sí? Entonces ya vimos, lo que busca es que cierta cadena, cierto patrón se cumpla o exista dentro de un campo dentro de nuestra tabla, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, veíamos que va a buscar que tenga la palabra restaurante y con el comodín, que es en este caso el carácter del %, nosotros podemos empezar a jugar ahí con las variables. Si queremos que los primeros caracteres cumplan un patrón, si queremos que sean los últimos, si queremos que sean los del medio o en alguna parte de la cadena o en alguna posición en específico, pues lo podemos hacer con esta parte de like. Otro operador adicional que tal vez no es, bueno, que son comunes dentro del lenguaje de programación o de cualquier lenguaje de programación, son los operadores lógicos, el típicos AND, OR y NOT. Entonces aquí viene un ejemplo donde combinamos un operador OR con un operador AND y seguimos las mismas reglas que podemos tener en los lenguajes de programación para ver cómo se evalúa una expresión.
tal vez haya, o una condición, tal vez haya ciertas partes que querramos que se evalúen juntas, o alguna parte que deseamos que se evalúe primero. Entonces lo podemos indicar dentro de los paréntesis, ¿sí? En caso de que no tengamos alguna especificación de manera particular para el orden, la precedencia, en la manera en la que las expresiones o las condiciones van a ser evaluadas, pues no es necesario que coloquemos los paréntesis. Aquí, pues lo que estamos indicando en esta consulta es que primero se va a evaluar que el producto comience con la letra T, o el producto sea, el líder del producto sea igual a 46. Eso se evalúa como una sola condición. Y bueno, eso lo vamos a combinar también con la condicionante de que el precio sea mayor o igual a 16. Entonces, toda esa parte de las evaluaciones, de expresiones, de tablas de verdad, pues ya nos vamos a detener mucho porque pues eso ya lo conocen ustedes desde matemáticas discretas, fundamentos de programación, cuáles son las condiciones que se deben de cumplir al momento de que evaluamos una expresión, cuando es un OR, cuando es un AND. El NOT pues es una negación, obviamente, de algo que estamos nosotros expresando. Entonces, bueno, esa parte de la lógica o el manejo que se tiene de los operadores lógicos, pues ya no me voy a detener mucho porque pues, es algo que ustedes ya conocen por la parte de la programación. Operadores adicionales, operadores complementarios que se incorporan al lenguaje SQL. Veíamos el operador between, que significa entre, que sería el equivalente a colocar, al menos en este caso que está en la presentación, que el precio unitario o el unit price sea mayor o igual que 10 y el precio unitario sea menor o igual que 20. Entonces ahí lo simplificamos con un between. Y mencionábamos de manera breve que el between es más óptimo, es más simple, es más claro al momento de que nosotros estamos leyendo una instrucción celo, que le estamos dando mantenimiento, la estamos depurando. Y también es más eficiente al momento de su ejecución. ¿Sí? Entonces, esto es lo que vimos. También analizábamos el operador in para buscar dentro de un conjunto. Y bueno, aquí hablábamos de que el país, bueno, hablando específicamente de este ejemplo, debe de estar dentro de esta lista, ¿sí? Entonces una lista que puede ser una cadena, puede ser un número, puede ser una fecha, puede ser pues básicamente cualquier tipo de valor, ¿sí? De estos, numéricos, cadenas, fechas. Y bueno, el equivalente sería un OR, pero si lo hacemos con una lista, entre más elementos haya dentro de la lista con las que estamos comparando, pues la consulta va a quedar mucho más grande. Y hacíamos la comparación, ¿no? De que el país sea Japón, o el país sea igual a Italia, o el país fuera igual a Estados Unidos, o el país fuera igual a Alemania. Entonces la extensión de la sentencia select es mucho mayor. El resultado al final va a ser el mismo. Esto va a ser más simple, representado, escrito, y también va a ser más eficiente, ¿sí? Entonces creo que fue ahí hasta donde nos quedamos en la clase pasada, ¿sí? Ahora, ya con un concepto nuevo. Muchas veces hemos trabajado dentro de la parte del modelo. Un segundito. Un segundito. Hemos hablado dentro de la parte del diseño de base de datos que hay muchas ocasiones donde nosotros deseamos o necesitamos por algún requerimiento que algunos campos queden vacíos. Y mencionábamos dentro de los ejemplos, ¿qué pasa si a lo mejor un alumno o un empleado no tiene teléfono? Pues le vamos a dar la posibilidad de que ese campo quede vacío, porque es un dato pues, que el alumno o la persona en cuestión pues no tiene establecido. Entonces hay información que muchas veces dentro de nuestras tablas pues va a quedar vacío. Ahora, ese concepto de vacío dentro de una tabla se le denomina como un valor nulo. Ahora, hay que tener cuidado porque no es lo mismo dentro de los lenguajes y dentro de las bases de datos tener una cadena vacía que tener un valor vacío, ¿sí? ¿Y a qué me refiero con esto? Voy a abrirles y les voy a mostrar aquí mi SQL. Bueno, estos son los ejercicios que teníamos en la sesión pasada. Le voy a dar aquí la continuidad a esto para que ahorita les pase el script. Bueno, eso ya se los había facilitado, pero para continuar, no olvidemos que esto lo estamos trabajando con la base de datos de ejemplo Norwin, que ya les pasé la semana pasada las dos versiones, para SQL Server y para MySQL. Sí, recuerden que yo el ejemplo lo voy a hacer principalmente
en SQL Server. Y vean, dentro de esta base de datos Norwin hay una tabla de los proveedores, ¿sí?, de nuestra compañía ficticia de venta de artículos. Y dentro de esa tabla, que es la tabla de los suppliers, hay un campo que es el fax. Sí, que eso ya es algo que actualmente ya no se utiliza, pero bueno, hace tiempo cuando desarrollaron esta base de datos de ejemplo, pues sí existía, ¿no? Entonces, algunos de nuestros clientes, de nuestros proveedores, perdón, no cuentan con esa información, ¿vale? Entonces, los gestores de base de datos muchas veces, al momento de que estamos realizando una consulta con este tipo de información, hacen una separación de esta información o de la representación de esa información vacía. Voy a colocar ahorita algo similar a lo que estaba en la diapositiva, donde decíamos que vamos a recuperar de la tabla de suppliers company name, que es el nombre de la compañía, obviamente el fax, ¿vale? Ahí está. No mostraría toda la información, hice un poquito más claro de ver, de analizar. Vean, aquí lo tenemos. Y si se dan ustedes cuenta, en nuestra consulta que obtenemos como resultado, nos damos cuenta de que hay valores que dicen nulo. De hecho, hay varios, ¿no? Pero no solamente es eso, ¿sí? Si se dan cuenta, aquí tenemos un indicador, no sé si se alcanza a apreciar en su totalidad, pero aparece en diferente color, que bueno, en este caso estas celdas nulas aparecen en amarillo, ¿sí? Entonces, con eso los gestores de base de datos nos indican que ese valor está vacío, ¿vale? Cada gestor de base de datos obviamente implementa una identificación por color diferente, no todos lo hacen con el color amarillo como SQL Server, pero sí hay un indicativo de que ese dato está vacío. ¿Y a qué me refiero? Que hay que tener cuidado con esta parte de las cadenas en blanco, que es diferente a un valor nulo. Vean, lo voy a hacer con este elemento. Bueno, voy a mostrar para más rápido. El supplier ID. Está, vean. Perdón, lo hice en la consulta que era aquí. Pero vamos a poner, ¿sí? Entonces vean, voy a cambiar el primer elemento. Esto más adelante en la materia de taller lo van a aprender a hacer. Ahorita simplemente voy a hacer un cambio para que vean. Ahorita lo que estoy haciendo es asignarle una cadena vacía, ¿sí? Yo coloco un apóstrofe, sin dejar ningún espacio coloco otro apóstrofe, y eso me guarda una cadena vacía. Pero una cadena vacía dentro de los gestores de base de datos no es lo mismo que un valor nulo. Y si se dan ustedes cuenta aquí con lo que acabo de hacer en esta parte, ¿vale? El valor que tiene una cadena vacía ya está marcado en blanco, y el valor nulo pues sigue en amarillo, ¿vale? Entonces esto que aparentemente está vacía ya tiene un contenido, o sea, no está vacío en su totalidad. Entonces vacío es que esté nulo. Otra cosa que también hay que tener cuidado cuando nosotros estamos trabajando con estos valores nulos es que no haga alguien algo como esto. Null no es una cadena nula. Vean, aquí una vez más analizamos la diferencia. El null que está aquí arriba está en blanco, ¿vale? No se alcanza a apreciar. Está en blanco, y el segundo está en amarillo. Quiere decir que aquí es una cadena que tiene contenido. Entonces no está nulo. Entonces hay que tener a veces cuidado con todo ese tipo de elementos. Si yo quiero que sea nulo, lo debo de colocar así literal, nulo, sin paréntesis, sin apóstrofes ni nada, y ahora sí lo vamos a tener como un valor nulo. Ahora, ¿eso por qué lo menciono? Para que ustedes aprendan a diferenciar cuando una cadena está o un campo está en blanco, que no es lo mismo que esté vacío, o cuando alguien guarda una cadena nula. Ahora, cuando nosotros queremos comparar con un valor nulo, por ejemplo, yo quiero ver todos aquellos proveedores que no tienen fax, que es la parte de lo que se expresa en la presentación.
Entonces voy a decir que cuando el fax, si yo le coloco nulo, igual a nulo, que sería algo pues aparentemente lógico, no nos va a regresar nada. ¿Sí? Aunque nosotros nos demos cuenta que nuestra tabla sí tiene valores nulos, que son todos esos que están aquí en amarillo. Entonces, cuando comparamos con valores nulos, forzosamente, independientemente en qué gestor lo estemos manejando, tiene que ser con el operador is, ¿sí? Entonces, el operador is nos va a permitir recuperar valores desconocidos, recuperar valores vacíos. Entonces, si yo le doy clic a esta o ejecuto esta consulta, vean, el resultado es diferente. Entonces, me está mostrando todos aquellos proveedores que no tienen asignado un número de FAT, ¿sí? Entonces, ojo, cuando es con un valor nulo, no es el igual, no es el like, ¿sí? Tiene que ser is, ¿vale? Entonces ahí hay que tener cuidado con ese punto. ¿Vale? Entonces, esa es una consulta que a lo mejor no es tan común que se presente, pero porque siempre se busca que todos los campos de nuestras tablas pues tengan algún tipo de contenido, que no queden vacía. Pues sí va a haber situaciones en las que se presenten casos como este, donde haya tablas, donde sí se permita, por la lógica de los procesos, que la información quede vacía. ¿Vale? Entonces esa fue la parte de recuperar valores desconocidos, que serían consideraciones dentro de los elementos básicos. Ahorita únicamente hemos tratado el select, el from y el where. Vamos a empezar a agregar otras cláusulas porque dentro de nuestro siguiente tema nos habla de que, bueno, los datos cuando los presentamos muchas veces les tenemos que dar cierto tipo de representación, cierto formato al momento de que los presentamos. Y bueno, dentro de ese formato pues podemos aplicar muchas cosas, muchas cláusulas, como puede ser el ordenar los datos, eliminar los registros, combinar el nombre, utilizar literales, que casi no se utiliza. Entonces vamos a empezar ahorita con lo más simple, que es la parte de la ordenación de los datos. Y bien, para ordenar datos dentro de una consulta, nosotros vamos a utilizar una cláusula que es order by. Ahora, ¿cómo funciona el order by? Esta cláusula es muy utilizada basándonos en uno de los conceptos principales del modelo relacional, donde nos mencionaba que el orden de las filas, el orden de las columnas es completamente irrelevante. Y es irrelevante porque a partir de las instrucciones, como la que vamos a ver ahorita en unos instantes, que es el order by, nosotros podemos darle un orden, una precedencia a las filas. Si queremos cambiar el orden de las columnas, lo hacemos con un select, en la parte del select, ¿vale? Y bueno, con el order by vamos a indicar por qué columna o columnas de una tabla o de una consulta nosotros vamos a establecer un criterio de ordenamiento. Y los criterios de ordenamiento pues son dos nada más. Puede ser de manera ascendente o de manera descendente, ¿sí? Por un campo. Ahora, ¿cómo va a aplicarse el ordenamiento? Pues depende del tipo de información que estemos almacenando dentro de una columna. No es lo mismo ordenar una columna numérica que una columna que es una cadena o que es una fecha, aunque siguen los mismos conceptos. ¿Por qué? Porque en una ordenación ascendente, cuando es un valor numérico, vamos del menor al mayor. Cuando es descendente, vamos del número mayor al número menor. Cuando es a través de un campo de tipo cadena o es una cadena de lo que quiero ordenar, se realiza una ordenación alfabética. Si es una ordenación ascendente, sería de la A a la Z, ¿sí? Tipo diccionario. Y si fuera una ordenación descendente, sería de la Z a la A. Si fuera una cadena, una fecha, también va de la fecha menor a la fecha mayor, una ordenación ascendente, y una ordenación descendente de la fecha mayor a la fecha menor, que son los casos donde más aplican este tipo de ordenamiento. Ahora, hay que tener cuidado, ojo, al momento de manejar nuestras operaciones de ordenamiento. De manera predeterminada, la ordenación que se aplica, si yo no le indico de qué tipo va a ser, si ascendente o descendente, siempre va a ser ascendente. Y bueno, vamos a intentar reproducir este script, esta consulta que está ahí. Aquí vamos a ir colocando el order by. Voy a colocar forum products. Vamos a colocarle aquí los campos que queremos mostrar, que es el product ID,
el product name, el category ID y el unit price. Ahora vamos a colocar o vamos a incluir un order by. El order by va después del from, y si tuviéramos un where iría después del where. Ahorita si quieren hacemos un ejemplo de eso. Order by, aquí nos muestra category ID, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa si yo hago esto, si yo ejecuto esto? Ahorita todavía le falta por ahí un par de cosas. Sí, para que sea exactamente igual al que está en la presentación, ¿vale? Pero quiero que lo veamos ahorita por partes para que vayamos comprendiendo qué es lo que realiza. Si yo lo indico o lo ejecuto de esta manera, de manera predeterminada, al utilizar el order by, va a realizar una ordenación ascendente, es decir, del menor al mayor, por el campo de la categoría. Entonces vamos a ver si es cierto, lo voy a ejecutar y vean, tengo los productos, pero el criterio que está aplicando para ordenar los resultados al momento de la visualización, bueno, y no voy a marcar todos por el tamaño de la pantalla, pero si se dan ustedes cuenta, lo estamos ordenando por qué campo, por el ID de la categoría, de una ordenación ascendente. Entonces, de una ordenación ascendente, ¿cómo es que se están presentando los datos? Del menor al mayor, ¿no? Primero empiezan los unos, los productos de la categoría 2, de la categoría 3, 4, 5, y si mal no recuerdo, hay hasta la categoría 8, ¿sale? Porque estoy realizando una ordenación ascendente. Si yo quiero ser muy específico al momento de que realizo una ordenación ascendente, puedo incluir la cláusula ASK. Entonces ahí ya es muy más literal todavía. ASK pues es de ascending, bueno, ascendente. Entonces ahí tendríamos el mismo resultado, solamente estamos realizando una consulta que es muy específica, que le digo que la ordenación va a ser ascendente. Cuando quieren realizar una ordenación de este tipo, es opcional que ustedes coloquen la cláusula ASK, porque siempre es la ordenación que va a tomar como básica, como fundamental, como predeterminada, ¿vale? Entonces, ya sea que lo coloquen o no, el resultado es lo mismo. Vean, yo comparo con el ASK y sin ASK, es la misma ejecución, el mismo resultado en la ejecución, ¿vale? ¿Qué pasa si yo lo quisiera ordenar de manera descendente? Por este mismo campo. Bueno, cuando es una ordenación descendente, vamos a utilizar la cláusula descending. Entonces lo voy a ejecutar y vamos a ver el resultado cambia un poco, porque ahora los productos se visualizan por el orden de la categoría mayor, que es la 8, a la categoría menor, que es la 1. Entonces vean, van todos los productos de la 8, todos los productos de la 7, todos los productos de la 6, la 5, la 4, la 3, la 1 o los que haya. ¿Vale? Pues ahí podemos ordenar por un campo ascendente o descendente. Voy a hacer una modificación que esta no está en la presentación. Voy a decir que es una ordenación ascendente, pero a diferencia de este primer ejemplo, no lo voy a hacer por el campo del categoría ID, lo voy a hacer con el campo nombre del producto. ¿Qué diferencia principalmente hay entre el campo nombre del producto y el campo categoría ID? Que uno es un valor numérico, y este otro pues son cadenas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando ordenamos cadenas? Vean, los productos me los ordenó alfabéticamente, de la A, ahí se alcanza a apreciar, a la Z. A, todos los de C, B, C, D, así es hasta llegar a la Z, si es que hay, no necesariamente tiene que haber, pero realizo una ordenación de ese tipo. Si ahorita yo le cambio, en vez de que sea ascendente por descendente, ahí está, de la Z, W, hasta llegar a la, en esos casos de los... Perdón. Entonces ahí lo hizo de manera descendente por la cadena, por el nombre, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa? En muchas ocasiones es necesario que se
se ordene por más de un criterio, que es parecido ya a lo que viene en la presentación. Voy a volver a colocar el mismo ejemplo que está ahí en la diapositiva, que ustedes ya por ahí tienen a su disposición. Voy a decir que el Category ID es una ordenación ascendente, entonces aquí sería opcional si yo coloco el as o no, yo se lo voy a indicar, ¿vale? Y después quiero que de ese grupo que ya tengo ordenados por las categorías me aplique un segundo ordenamiento, que sea por el unit price, y esto sea de manera descendente. Entonces aquí si yo ordeno por más de un campo, cada ordenamiento puede ser de un tipo diferente, ascendente o descendente. Puedo utilizar tantos ordenamientos como columnas tenga dentro de mi tabla. Entonces voy a ejecutar esto para que nos demos cuenta y analicemos cuál es el resultado de ordenarlo. Vean, primero, ¿cuál fue el elemento inicial que nosotros seleccionamos o indicamos para el ordenamiento? El Category ID. Ay Dios, quedó esto muy grande. El Category ID, ¿sí? Es este. ¿Y cómo lo vemos aquí en la parte inferior? Que al ser una ordenación ascendente va del categoría menor, que es de la 1 hasta la 8, ¿vale? Pero después sobre ese grupo ordenado, si se dan cuenta, me voy a basar ahorita de manera particular en los del primer grupo, los de la categoría 1, que son estos que están acá, 1 llega hasta acá, me los ordenó de manera descendente por el precio, o sea, todos los 1 ya los tiene separados, y después de ahí los ordenó de manera descendente, del que vale más al que vale menos. ¿Por qué? Porque aquí tenemos indicado que el ordenamiento por el precio unitario va a ser de este tipo. Igual, si yo aquí modificara, ¿vale? Y yo digo, bueno, el unit price también va a ser ascendente. ¿Cuál va a ser el resultado? Igual por categoría, de los productos que tengan la categoría menor a la categoría mayor. Y por el precio, pues ahorita lo cambió, porque están de los precios de los productos más baratos a los más caros, ¿sí? Entonces ahí yo puedo empezar a jugar con los ordenamientos. Ahora, no olvidemos, cada ordenamiento se basa en el ordenamiento previo. ¿A qué me refiero con esto? Que si yo estoy ordenando aquí por estos dos campos, ¿sí? Por el precio y la categoría, el unit price o el ordenamiento del unit price respeta el ordenamiento que colocamos primero, que fue por la categoría. Entonces primero aplica el ordenamiento del Category ID, y sobre los grupos ordenados que se generen aplica un segundo ordenamiento, que es el unit price, y después pudiéramos aplicarlo, a ver, vamos a hacer por el nombre, por ejemplo, voy a dejarlo ahorita como estaba, que esto sea descendente, y después voy a hacerlo por el product name ascendente, ¿vale? Entonces ahí tengo 3 criterios diferentes, entonces cada uno de estos se basa en el anterior. Ahora vamos a ver cuál es el resultado y qué es lo que nos genera. Aunque aparentemente debería ser lo mismo, pues sí hay unas diferencias en cuanto a la manera en la que se van a presentar los resultados. ¿Por qué? Porque primero va a ser por categoría de manera ascendente. Pues ahorita ahí con este grupo en particular que estamos tomando como muestra para realizar la explicación, pues ya está, ¿no? El 1 es el Category ID menor. Después por el precio unitario de manera descendente, ¿vale? Ahí vamos a obtener un resultado. Vean, lo voy a ejecutar nada más hasta acá. Del que vale más al que vale menos. Pero también dentro de este elemento, ahorita con los datos que tenemos en la consulta, tenemos un conjunto de datos donde hay productos que valen lo mismo. Tengo estos 4 productos que valen exactamente igual, ¿sí? Todos valen 18, entonces todos los está colocando al mismo nivel. Entonces yo digo que después de que me los ordenó de esa manera, ahora quiero que me los ordene, le vamos a cambiar también a descendente, porque si no, no se va a apreciar mucho. Casi están ordenados de esa manera. Descendente por el nombre del producto. Entonces vean qué pasa. Me los ordenó por categoría, están de la categoría menor a la categoría mayor. Después de manera descendente por el precio, del que vale más al que vale menos. En cada grupo es igual, del 2 el que vale más al que vale menos. Igual con los de la categoría 3, del que vale más al que vale menos. Y después dentro de esos grupos aplica un tercer criterio de ordenamiento, que es el nombre del producto se muestre ¿sí? De manera descendente. Entonces nos vamos a dar cuenta que nuestro resultado que tenemos aquí en la parte inferior, ¿sí? Están ordenados alfabéticamente
de la Z a la, obviamente no tenemos todos los productos de la Z a la, pero de una ordenación, primero la S, la L, la C y la C, ¿vale? Si fuera ascendente, pues igual sería alfabética de la A a la Z. Entonces, ¿cuántos criterios de ordenamiento podemos tener? Pues ahora sí que los que nosotros necesitemos o los que nosotros requiramos al momento de que estamos obteniendo la información. Pueden ser ascendentes, pueden ser descendentes. Cada uno de los elementos que nosotros consideremos dentro de la cláusula order by, ¿vale? Aplica, ¿sí? O tiene su propio tipo de ordenamiento. Entonces vean esto, le estoy indicando que es ascendente, este es descendente, o sea, no quiere decir que si yo coloco únicamente descendente acá, perdón, descendente aquí, esto aplica a todos, no. Ahí como sería, el primero, como no le indicamos el tipo de ordenamiento, lo va a tomar o lo va a considerar como ascendente, el unit price ascendente, y solamente aplicaría un ordenamiento descendente al producto, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado ahí, cada campo tiene su tipo de ordenamiento particular, ¿sí? Y bueno, esta es una consulta donde tenemos el select, tenemos el from, tenemos el order by. ¿Qué pasaría si nuestra consulta pues va a requerir una condición? Que es la parte donde, como les mencionaba, cuando veíamos los conceptos de álgebra relacional, perdón, conforme vamos viendo elementos, las consultas pues se van a ver un poquito más robustas en el sentido de que vamos a tener más elementos que podemos incluir en un select o en una consulta. Entonces supongamos, bueno, quiero esta información de los productos ordenados de tal manera, pero cuando la categoría, vamos a ponerle aquí el where va después del from, tiene que ir antes del order by. Where, vamos a ponerle, por ejemplo, el product ID, sea, no sé, mayor, igual que 50, por ejemplo. Entonces ahí tenemos una condicionante, ¿sí? Entonces esta es la condición. La condición puede ser tan simple o tan compleja como nosotros queramos. Entonces vean, primero verifica todos aquellos registros que cumplen la condición. A través de esto, todos los productos, vean, solamente tengo productos donde su ID sea mayor que 50. Y bueno, ya después de esa condicionante, pues ya aplica el order by para ordenar los conjuntos de datos resultantes, ¿sí? Entonces ahí vamos a poder ir combinando diferentes elementos. Ya tenemos uno nuevo que es el select, el from, el where y el order by, ¿vale? Si van teniendo alguna duda, con toda confianza me van diciendo en el chat o por el micro, ¿vale? Bueno, ahora, ¿qué otro elemento tenemos dentro de la parte de el formato de las consultas o de los resultados? Tenemos también una cláusula que es o que nos va a permitir eliminar registros duplicados. Ahora, ¿qué pasa con esto? Al hablar de eliminar registros resultados dentro de un registros duplicados dentro de una cláusula select, no quiere decir que la información se va a borrar de la tabla. Ojo, para eso tenemos otro tipo de instrucciones como el delete, ¿sí? Hablando específicamente del lenguaje de manipulación de datos. Aquí únicamente el resultado o los datos que se van a mostrar excluyen ciertos valores si están repetidos, pero solamente en la consulta. No olvidemos, y esa es parte que debe de quedar claro, que el select es una operación de lectura que no altera los datos que están almacenados dentro de las tablas. Simplemente varía o nos va a permitir cambiar la forma en la que los datos son visualizados o se muestran como resultado de una consulta. Entonces ven, aquí está haciendo uso de la misma tabla de los proveedores, de los suppliers, y vean, me está obteniendo el valor distinto, ¿sí? O todos los valores distintos. Vamos a ver cómo funciona esto. Vamos a colocarle aquí un comentario, y aquí lo vamos a colocar, que es la cláusula distinta. Entonces vamos a ver primero lo siguiente. Voy a colocar un select, suppliers. Voy a colocar únicamente el nombre del país. Y esto que nos debe demostrar el país de todos los proveedores que tenemos registrados. Vamos a poner
Así lo ejecuto. Tengo 29 proveedores y me está mostrando el país de cada uno de ellos. ¿Ah? Ahora vean, obviamente aquí yo puedo comprender que tengo proveedores que vienen del mismo país. Voy a incluirle el nombre del proveedor a través del campo company name para que ahorita lo vean, ¿vale? Entonces aquí de Estados Unidos, ¿cuáles tengo? Tengo estos dos, por acá tengo este, los vamos a ir marcando aquí para que se vean un poquito mejor. Entonces tengo 4 proveedores que vienen de Estados Unidos, o si lo hago con Alemania, pues ven, aquí tengo estos 3 de Alemania, creo que nada más son esos. Sí, entonces yo quiero una consulta que por algún requerimiento de información de alguna aplicación o de algún usuario, quiero saber el nombre de los países donde tengo algún proveedor registrado. Entonces no quiero que me aparezca 4 veces Estados Unidos o 10 veces Alemania o 5 veces Brasil. Quiero que me aparezcan los nombres diferentes. Entonces aquí vamos a utilizar la cláusula distinct. Y una vez más, esas que siempre les he mencionado, que es un valor o un lenguaje muy literal, selecciona los países diferentes, los países distintos de la tabla de proveedores. Entonces, ¿por qué se le dice que va a eliminar los registros duplicados? Porque en la consulta, si yo tengo un país como Estados Unidos 10 veces, solamente me lo va a mostrar una vez. Entonces vamos a colocarlo así, ejecutar, vean, Estados Unidos solamente está una vez, ¿vale? No se borra de la tabla, porque en la tabla, vean, voy a hacer la consulta de los suppliers, de los proveedores. Ahí está. Están todos los de Estados Unidos. Bueno, aquí es este está acá, y este que está acá, ¿vale? No se borran. Simplemente en la consulta no se están visualizando. Ahora, para que quede igual como está ahí en la diapositiva, pues aquí tenía un order by, si mal lo recuerdo, order by country, que me lo ordene. Le voy a colocar el as. Sé que es opcional, sé que si no lo coloco es una ordenación de este tipo, pero bueno, a veces es bueno ser literal. Entonces vean, Australia, Brasil, son todos los países diferentes, ¿vale? De ahí podemos hacerlo con más campos, o sea, por cualquier campo, sea un valor numérico, sea un valor de tipo fecha, ¿sí? Lo podemos aplicar. Incluso pues lo podemos aplicar por más de un campo. Pero si coloco más de un campo, por ejemplo, los valores distintos, me buscaría una combinación diferente. Si yo coloco, por ejemplo, aquí va a buscar que no hay una combinación igual de país y nombre, ¿vale? Entonces yo tengo la empresa Abarrotes de la Sierra del país México, va a buscar que no haya una combinación diferente de esos dos valores. O sea, si está repetido varias veces, me lo va a recuperar una sola vez. Ahorita por los datos que tiene nuestra tabla, pues todos nos van a dar diferentes, porque no tenemos nombres de compañías iguales. Entonces ahí no nos aplicaría, pero sí puede darse el caso de que no obtengamos valores diferentes a partir de un distinct, ¿sí? Entonces para eso nos va a servir la parte de la eliminación o la omisión. Más que eliminación sería la omisión de registros duplicados, ¿vale? Ahora, siguiente punto. Esto que vamos a ver a continuación es muy importante, el manejo del renombramiento de tablas, el renombramiento de objetos o de elementos dentro de nuestras consultas. Aquí hace uso del renombramiento de columnas, pero también lo podemos hacer con tablas. ¿Y esto qué es? En términos de consultas de base de datos o de lenguaje de base de datos como SQL, es lo que le denominamos como un alias. El alias lo podemos utilizar para identificar objetos, para identificar columnas dentro de nuestra tabla. Entonces vean, ahí lo que me está haciendo en la diapositiva es recuperándome los datos del nombre y el apellido de nuestros empleados, ¿sí? Pero les está asignando un alias, ¿vale? El campo dentro de la tabla, por ejemplo, en el primer caso, se llama first name. Así se llama el campo, ese es el nombre real que tiene el campo en la tabla. Pero yo quiero que en la consulta, en el resultado, en el result set que va a generar, se muestre de una manera diferente. Se muestre únicamente como first, ¿sale?
Entonces, el campo en la tabla se sigue llamando igual, o sea, no se le va a cambiar el nombre. Simplemente al momento de visualizar, le estamos asignando un alias diferente. ¿Y esto en qué nos ayuda? Pues de cierta manera nos va a ayudar a darle una mejor presentación a los resultados, entre algunas otras cosas, porque también nos sirve para proteger la estructura de nuestra base de datos. Y vamos a ver por qué. Si estamos hablando ahorita específicamente de la base de datos que estamos trabajando, y bueno, aquí le voy a colocar alias, que sería lo más correcto. Select from, ahorita el ejemplo estaba con la tabla de employees. Nos va a ayudar porque ahorita, ¿cuál es el problema que tenemos con esta base de datos? Pues que la mayoría de los campos pues vienen en inglés, ¿no? Entonces tal vez un usuario, si ve un nombre en inglés, pues no sepa exactamente qué tipo de información le estamos regresando, o le estamos mostrando, le estamos devolviendo. Entonces el campo en la tabla se llama first name, ¿vale? ¿Qué otro campo tiene nuestra consulta? El last name. Last name, ¿sí? Y tiene por ahí el employee ID, ¿vale? Entonces, esos son los nombres reales que tienen las columnas en la tabla, y bueno, lo podemos ver aquí en nuestro explorador de objetos, en la base de datos de Norwin, en tablas, la tabla de los empleados. Voy a ponerlo aquí arriba. Las columnas se llaman last name, first name y el employee ID, ¿sí? Pero bueno, yo quiero que el usuario, cuando lo muestre, se le visualice o lo pueda ver de una manera que tal vez para él sea un poquito más claro. Entonces yo puedo decir lo siguiente: este first name se va a mostrar como el campo nombre. Ahorita obviamente lo voy a hacer una traducción al español. Last name voy a colocar como apellido, ¿vale? Y por ejemplo el employee ID, voy a utilizar aquí lo que menciona, número de identificación, número o clave, le voy a ponerle clave, ¿vale? Ahí está. Y vean cuál fue el resultado de esto. En vez de que se visualicen los campos, first name, ¿cómo aparece? Como nombre, después el segundo como apellido y el tercero como la clave. Los nombres en la tabla se siguen llamando igual, ¿sí? No se cambian, solamente lo estamos renombrando al momento de que nosotros aplicamos un alias, ¿sí? Al momento de la visualización en el resultado. Recuerden que nada de lo que hagamos en un select, así estemos renombrando, filtrando, omitiendo valores duplicados o repetidos, cambia los datos, cambia las estructuras, siguen siendo exactamente los mismos, ¿vale? Entonces ahí es como lo tendríamos. Ahora el alias también lo podemos realizar a nivel de una tabla. Y bueno, va a decir, ¿una tabla para qué nos sirve? Si nosotros quisiéramos ser o fuéramos más estrictos dentro de nuestra escritura del código en una sentencia SQL, esta misma instrucción que tenemos aquí arriba lo tendríamos que haber escrito así. Repito, siendo muy estricto en las buenas prácticas que tenemos o que seguimos al momento de hacer una consulta. Tendría que ser employees y aquí tendría que colocar employees.firstname, ¿vale? Entonces aquí que estamos indicando que el first name pertenece a la tabla de employee. Por ejemplo, employees.lastname, employee, es como si fuera un objeto, la tabla se convierte como si fuera la definición de una clase, perdón, no un objeto de una clase y los campos sus propiedades, employee ID, ¿sí? Entonces esa sería la formalidad a su máxima expresión, ¿sí? Que digo la tabla y el campo, ¿vale? Entonces esa sería, repito, la forma más formal en la que nosotros pudiéramos escribir nuestro código, ¿vale? Sabemos que por comodidad, pues eso no siempre es lo más viable, porque estaríamos escribiendo mucho código para representar exactamente lo mismo. Pero bueno, hablando específicamente de los alias, a las tablas también les podemos asignar un alias.
Y esto nos va a ser muy útil ahorita en unos instantes más cuando empecemos a ver la parte realmente difícil de las consultas, que es cuando queremos combinar datos de múltiples tablas. Entonces voy a colocar aquí un alias. Los alias, cuando son tablas, generalmente se busca que sean lo más corto posible. Casi siempre se utilizan las iniciales, pero ustedes lo pueden definir como ustedes quieran. Yo voy a decir que el alias de la tabla empleados va a ser la letra E de empleados. Entonces aquí, incluso en el IntelliSense, cuando yo coloco E, punto, me aparecen todos los campos que serían las propiedades del empleado. Entonces igual puedo colocar el first name, E.last name y E.employee ID. ¿Sí? Entonces con esto nosotros sabemos que first name pertenece a E y E quién es, la tabla de empleados. ¿Vale? Tal vez a lo mejor sean ustedes del estilo que les gusta los alias un poquito más largos. Tal vez dicen, bueno, en vez de E, pues le voy a colocar M. ¿Vale? Entonces aquí tendría que ser M.first name, E.last name, E.employee ID. Entonces ahí estamos utilizando alias no solamente para las tablas, ¿sí?, sino también para los campos. Y esta parte de los alias para las tablas nos va a simplificar mucho al momento de que nosotros hagamos una consulta, que en unos momentos más vamos a ver, donde recuperemos información de más de un origen de datos. Aquí hasta cierto punto es redundante, es excesivo, porque solamente estamos consultando una sola tabla. Para cuestiones del ejemplo, la tabla de empleados. Entonces, si yo estoy haciendo referencia a un campo, se infiere que es un campo de la tabla de empleados. Entonces, esto que le colocamos, ya sea con el nombre completo de la tabla o con algún alias, estaría por demás. Esto, insisto, lo vemos más a detalle cuando vemos ya la combinación de múltiples tablas, ¿sí? ¿Qué otras cosas podemos realizar? Esta parte no viene en la presentación. La combinación de columnas. ¿Vale? Que pueden ser aquí de múltiples tipos. Vean, yo por ejemplo, supongamos from empleados, yo quiero mostrar el employee ID y el nombre y el apellido junto. Vamos a colocarle aquí el first name, que me lo concatene con el símbolo más. Podemos concatenar. Hay manejadores de base de datos que en sus versiones extendidas del lenguaje SQL tienen funciones particulares para aplicar la concatenación. Aquí lo más fácil y un estándar para la mayoría de los gestores de base de datos es el más, concatenar. Entonces ahí el first name lo voy a concatenar con una cadena que tiene un espacio en blanco para que no me quede pegado, y después lo voy a combinar con el last name, ¿sí? Entonces estos dos campos los va a combinar y nos va a generar un solo resultado. Vean, esto aquí estaríamos aplicando una expresión. Y vean que nos muestra pues, el employee ID, ¿sí? Ese no hay problema. Y el first name y el last name ya no nos lo muestra como dos columnas, nos lo muestra como una sola. Ahora, cuando aplicamos expresiones, siempre en la consulta, en el encabezado, como no es un campo que realmente exista dentro de la tabla y que es derivado de un cálculo o de la evaluación de una expresión, siempre va a aparecer sin nombre de columna o como expresión, dependiendo del gestor. Pero bueno, aquí pues ya una vez más podemos aplicar un alias. Le voy a decir a nombre empleado o algo por el estilo. Empleado. Aquí tal vez digo que este va a ser la clave. Entonces ahora ya me va a aparecer este dato que está recuperando información de la tabla. Como tal no hay un campo que se llame nombre empleado, pero yo así lo estoy mostrando. Entonces es una alternativa a lo que puedo hacer, ¿sí? No solamente puedo utilizar expresiones para hacer algo como esto, que es una concatenación de una cadena. Puedo hacer expresiones que hagan algún tipo de cálculo. Hay una tabla que se llama, creo que es Order Details. Nada más dejen ver qué tiene. Vean, aquí quiero hacer aquí esta tablita, ¿qué es lo que almacena? Todos los productos que se vendieron dentro de una orden de compra dentro de nuestra base de datos ficticia. Entonces, por ejemplo, nos dice que el artículo 11 vale 14 y se vendieron 12, ¿vale? Entonces, por ejemplo, yo quiero decir el product ID,
¿vale? La clave del producto. Y quiero que me muestre el total. Lo voy a colocar así todo completo, nada más para una especie de validación. Quantity, ¿vale? Y aquí en el último campo quiero que me multiplique el unit price, es una expresión, por la cantidad. Entonces ahí puedo hacer cálculos, ¿vale? Y lo voy a colocar al campo, al alias total. Entonces vean, aquí me va a hacer una operación. Me voy a basar ahorita en el primero. Yo tengo el producto 11, que ahorita no sabemos qué es, sabemos cuál es su clave, pero no sabemos su nombre. Quiero ver, o bueno, puedo ver que vale 14, o que lo vendí en 14, y que la cantidad de productos vendidos fueron 12, ¿sale? Entonces 12 por 14, y aquí me muestra el resultado, que es el 168. Y es por eso que pues, en una base de datos pues casi nunca se guardan valores calculados, porque a través de una consulta como esta, a través de una expresión, lo podemos calcular al momento de que realizamos. El campo total no existe en la tabla, no se va a guardar, no se va a almacenar, simplemente se calcula al momento de que realizamos la consulta, ¿sí? Entonces aquí es una forma en la que nosotros podemos combinar también columnas o hacer una expresión. Esta parte que les estoy comentando no viene como tal en la presentación, pero se los coloco porque sí es importante que ustedes aprendan a manejar ese tipo de cuestiones, ¿sí? Entonces, bueno, ahí sería la parte de la combinación. Y con esto, hijos míos, daríamos fin a la parte sencilla de una consulta, cuando tenemos elementos básicos como un select, un where, un from, un order by, ¿sí? Los operadores relacionales, los operadores de comparación, ¿sí? Que eso es lo sencillo. Pero en la realidad, pues la mayoría de las consultas que nosotros ejecutamos dentro de un gestor, y más si obviamente estamos trabajando bajo un enfoque del tipo relacional, es que va a haber necesidad de que extraigamos y recuperemos información de múltiples tablas, ¿sí? Y recuerden que nuestras tablas están relacionadas y que las relacionamos con un objetivo, para hacer más simple en nuestros esquemas, para evitar la redundancia de datos. Si recordamos un poquito la parte de la normalización, entonces vamos a tener que recuperar información de múltiples tablas. Entonces veamos lo siguiente, les voy a mostrar ahorita los datos del producto. Voy a generar aquí un diagrama, porque en el diagrama recuerden que al menos en SQL Server podemos ver de manera gráfica cómo están relacionadas las tablas. Voy a agregar productos y categorías. Vamos a colocarlo aquí, ¿vale? Pues tenemos estas dos tablas. El producto tiene un campo que es el ID de la categoría, ¿sí? Y el ID de la categoría pues obviamente me relaciona con esta tabla de las categorías, ¿sale? Entonces hay una relación de tipo 1 a muchos. Ahora, ¿esto por qué se los menciono? Bueno, aquí lo voy a colocar más fácil yo. Porque, ¿qué pasa o qué sucedería si una persona quiere realizar una consulta de los productos? ¿Sí? Hasta ahí pues no hay ningún problema. ¿Cómo sería? From products, ¿vale? Entonces ahí tenemos toda esta información. Bueno, no voy a colocar toda. Voy a indicar el product ID, el product name y el category ID, ¿vale? Para que me diga de qué categoría es, ¿vale? Entonces ahí está, tenemos esto, pero yo quiero saber si, o el usuario, un usuario final, necesita saber la categoría 1 qué es, la categoría 2, la categoría 7, la categoría 50 o las que haya, es porque este valor, tal vez para el administrador de base de datos, que tiene un poquito más de conocimiento con la información que se está almacenando de las tablas, pues pudiera tener presente que la categoría 1 es bebidas, ¿sí? O la categoría 3 es condimentos, por poner algún ejemplo. Pero un usuario, si esto lo voy a mostrar en una aplicación de escritorio, una aplicación web o alguna aplicación de algún tipo, ¿sí? No va a saber cuál es esa categoría. Entonces tenemos que mostrarle valores descriptivos. Entonces ahí es donde nosotros vamos a aplicar
combinación de estos valores. A ver, un sitio. Ahora, un segundito. Ahora sí. A ver, les voy a colocar la presentación porque siempre con una representación gráfica queda un poquito más claro. Entonces vamos a ver ahorita cómo vamos a combinar nuestros datos, ¿sí? Y bueno, dentro de las cláusulas que tenemos y que podemos aplicar para combinar la información de varias tablas, tenemos el operador join, ¿sí? El join, traducido literalmente en una consulta o del idioma inglés al español, sería algo así como combinar, ¿sí? Entonces, en la cláusula inner join, nosotros vamos a especificar qué tablas queremos combinar, ¿sí? Pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser las que se requieran. Y en la palabra reservada on vamos a especificar una condición de combinación. Vamos a ver ahorita el por qué. Cuando hacemos una consulta entre estas tablas, entre dos o más tablas, generalmente se utilizan los campos por los que establecimos una relación, que son las llaves primarias y las llaves foráneas, al momento de que realizamos o construimos esa condición de combinación. Ahora, todo esto que pudiera parecer un poquito rebuscado, pues es muy sencillo ya en la práctica. Vean, aquí esta es otra base de datos de ejemplo, no es con la base de datos Norwin, es con una base de datos que se llama JoinDB, donde tiene una tabla de compradores y una tabla de ventas. Entonces, si nos damos cuenta, la sintaxis es similar. ¿Por qué? Porque comenzamos con un select, indicamos nuestras columnas, que es el buyer name, el buyer ID, la cantidad, ¿sí? Después decimos qué cosa, el origen de los datos, de dónde lo voy a obtener, de la tabla de buyers, pero con la cláusula inner join yo le voy a indicar que aparte de la tabla de los buyers, de los compradores, voy a trabajar con la tabla de las ventas, que es esto que está aquí, con el inner join, o sea, me lo va a combinar con esta tabla. Entonces aquí, ¿cuáles tablas está enlazando? ¿Cuáles tablas está uniendo? Buyers y sales. Ahora, ¿cuál va a ser la condición, ¿sí?, de comparación? Tenemos que utilizar las llaves primarias, preferentemente y foráneas, dentro de las tablas. Entonces, aquí sí nos damos cuenta, al menos en el nombre, porque no sabemos si en la parte de la implementación funciona exactamente igual, hay un campo que se llama igual, que es el buyer ID. Entonces, asumimos o inferimos que hay una relación, ¿vale? Entonces, utilizamos esos campos para generar nuestra condición. Entonces, realmente en esta consulta, ¿qué es lo que hace? De la tabla de compradores, lo combina con las ventas, pero no lo va a combinar con todos. Entonces, si yo tengo una venta que tiene el buyer ID 1, y aquí hasta lo voy a encerrar, el buyer ID 1, ¿sale? ¿Qué es lo que hace mi consulta? Va y busca a la tabla de los compradores para poder recuperar y para poder acceder a los demás datos de la tabla, que en este caso pues es el nombre, ¿sí?, el buyer name, que es este campo que está mostrando aquí en la consulta. Entonces, no va a recuperar el nombre de cualquiera, sino va a recuperar el nombre del comprador con la clave 1. Pasa lo mismo con el siguiente. ¿Qué comprador es 1? Entonces va a la tabla y me busca única y exclusivamente los datos asociados al comprador con la clave 1. Después el 4. Bueno, con el 4, ¿qué hace? Va, lo busca. Bueno, ahí era una flecha. Y únicamente me recupera el nombre del comprador con el ID 4. El 3, pues pasa lo mismo. Va y me busca únicamente los datos del 3. Y así lo hace con cada uno de ellos. Solamente nos va a enlazar o nos va a combinar aquellos datos donde esos dos valores sean iguales, que es lo que nosotros estamos expresando aquí, ¿vale? Entonces, ¿cómo funcionaría esto con nuestra base de datos en el ejemplo? Pues va a estar algo sencillo, no es tampoco tan complicado.
Vean, yo quiero mostrar aquí, por poner un ejemplo, el nombre de nuestra categoría, que no me muestre el ID, que me muestre su nombre. Entonces, ¿qué pasa? El nombre de esa categoría no está dentro de la tabla de los productos, no está aquí, o sea, no está en ningún campo. Ese nombre o ese valor que yo espero se encuentra acá, el nombre de la categoría, en otra tabla diferente. Pero yo puedo llegar a ese valor a partir de la relación y por los campos de llave primaria y llave foránea que existen en ambas tablas. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar, pues básicamente, pues esto es lo mismo. ¿Vale? Aquí es donde nos va a ayudar el alias. Ahorita lo voy a hacer el primer ejemplo con la notación completa para que vean. Voy a colocar aquí esto, el inner join. Vamos a indicar que lo voy a combinar con la tabla de las categorías porque ahí está el nombre de la categoría que yo quiero recuperar. Categories. Voy a colocar mi condición o mi voy a mostrar mi condición de comparación y aquí voy a decir que me va a comparar el product, bueno, que sea products.categoryID sea igual a categories.categoryID. ¿Por qué? Porque es el campo por el cual nosotros establecemos la relación category con category ID, ¿sí? Entonces, ahí es como lo estamos haciendo, ¿vale? Ahora, vean, al ser una igualdad, realmente no importa qué campo coloque en primero. Pude haber colocado primero categories.categoryID sea igual a productos.categoryID, ¿vale? Ahora, aquí es donde muchas veces es recomendable utilizar los alias o los nombres de las tablas. ¿Por qué? Porque aquí estos campos que yo estoy listando en esta parte superior, el Product ID, el Product Name, el Category ID, los va a buscar, ¿sí? O va a intentar buscarlos para verificar si existen, ya sea en la tabla de productos o en la tabla de las categorías, ¿sí? Pero ahorita si se dan cuenta, ustedes, si son observadores, el campo Category ID me está apareciendo por ahí un error, una excepción. ¿Y esa excepción a qué se debe? A que este campo Category ID nos dice que es ambiguo. ¿Y por qué es ambiguo? Porque hay un Category ID en la tabla de productos y hay un Category ID en la tabla de categorías. Y si lo vemos aquí en el diagrama, pues aquí hay un campo que se llama así y aquí hay otro campo que se llama igual. Entonces, el motor de base de datos, pues aunque infiere muchas cosas por nosotros, en este momento no sabe de cuál de las dos tablas lo va a mostrar. Que bueno, en este caso, para cuestiones prácticas, pues es indistinto si lo utilizo de una o de otra, porque el resultado va a ser igual, pero sí necesito saber de cuál va a ser. Entonces aquí, bueno, yo generalmente acostumbro, si la tabla base fue productos, pues decirle aquí que va a ser de productos. Vamos a colocar products. Me voy a quitar estas flechitas. Ahí está. Vean, con esto ya se quita el error y ya sabe que este campo de categoría ID lo va a obtener de la tabla de productos. Ahora, si somos estrictos, lo ideal sería que cada campo indicara de qué tabla viene, ¿vale? Pero ahorita vamos a ver las múltiples variantes. Ahora, ¿qué es lo que me interesa saber? El nombre de la categoría, ¿sí? El nombre de la categoría está aquí, que es Category Name. Pues aquí si yo coloco Category Name, ya me lo va a detectar. ¿Por qué me lo detecta incluso el IntelliSense? Porque ya sabe que voy a utilizar tanto campos de productos como campos de la tabla de categorías al hacer el uso del inner join, ¿sale? Y ahí vamos a ver cuál es el resultado de esto. Voy a ejecutarlo, vean. Me muestra información de cada producto, su nombre, su clave de la categoría y el nombre de la categoría. La categoría 1 dice que es bebidas, lo voy a colocar aquí en un select por separado para que vean que sí es cierto. El producto 1 es de la categoría 1, que es bebidas, la categoría 1 es bebidas.
Por ejemplo, el producto 5 es condimentos, pues aquí está. El producto 8 dice que, el producto 7 dice que es de la categoría 7, que es Produce, ¿sí? Entonces me va buscando su categoría individual. Y yo pudiera recuperar cualquier otro valor de la tabla, ¿sí? Puedo colocar la descripción, o bueno, la imagen no la vamos a poder mostrar aquí como tal. Aquí yo puedo obtener la descripción y lo va a obtener, ¿vale? Entonces veamos. Ahí está. Pues ya estoy combinando los datos de las dos tablas. Ahora, esto que acabo yo de escribir, pues lo puedo simplificar utilizando alias. ¿De qué manera? Y esto es lo más recomendable. Yo voy a decir que productos lo voy a identificar con la P de productos o product o algo un poquito más corto. Y categorías lo voy a identificar con el alias C. Pero ¿esto en qué me ayuda? Que aquí en vez de colocar productos, únicamente pongo P. Yo sé que este campo es de la tabla productos. Si yo coloco aquí C, sé cuál es el alias de la tabla categorías. Entonces yo sé que pertenece a la tabla de categorías. Y aquí yo puedo colocar, o debería de colocar, el alias, ¿sí? Porque bueno, ese campo está en las dos. Entonces esto me va a arrojar el mismo resultado. Obviamente por cuestiones de escritura, de claridad, es mucho más simple. Y ya una situación más ideal es que yo cada campo, cuando tengo múltiples datos o múltiples orígenes de datos o múltiples tablas, indique de dónde lo estoy obteniendo por cuestiones simplemente de claridad en la consulta, ¿vale? Ahí descripción me lo muestra como en azul porque descripción es una palabra reservada que también podemos utilizar al menos aquí dentro del lenguaje Transact SQL. Entonces ahí ya estamos combinando dos tablas, ¿sí? Ahorita voy a quitar este para hacer otro ejemplo, ya no tener que escribir tanto. Entonces vean, yo estoy combinando la tabla de productos y categorías, ¿sí? Si yo quisiera hacer una combinación de todos los valores, utilizaríamos otro tipo de join. Recuerden que dentro de los conceptos de álgebra relacional utilizábamos el producto cartesiano, que era la combinación posible de todos los datos, ¿no? Entonces ahí no utilizaríamos un inner join, sería un cross join. El cross join no lleva condición de búsqueda porque ahora sí establece todas las combinaciones posibles. Y bueno, aquí le borré el alias, que no está necesario, pero bueno. ¿Sale? Entonces ahí vean, cada producto me lo combina con todas las categorías. ¿Sí? Creo que son 77 productos y eran como 7, 8 categorías, entonces establece una combinación ahí de todos. ¿Vale? Entonces, si lo queremos ver realizando un análisis un poquito más detallado de lo que estamos haciendo, un inner join es un producto cartesiano, pero que respeta una condición. La condición pues, la colocamos aquí en el on, ¿vale? Entonces, vamos a ver otro ejemplo. Bueno, esto sería aquí un producto cartesiano, ¿sí? Y ahora vean qué más tenemos. El producto, ya pude recuperar información de otra tabla, que es de las categorías. Pero también por aquí tiene el nombre del proveedor al que le compré. Y si yo aquí agrego a mi tabla los proveedores, los suppliers, ahí está. También vemos que el producto tiene una relación con esta tabla. Yo únicamente en la tabla de productos guardo la clave del proveedor, pero por la relación pues puedo obtener el company name, la dirección, la ciudad, el estado, el teléfono, ¿vale? Entonces ahí lo vamos a poder hacer igual con un join. Entonces pues vamos a proceder. Supongamos que vamos a hacer un select from product, ya voy a colocar el alias P. Esto lo voy a combinar con las categorías. Aquí también el as es opcional, lo pueden colocar o no. Siempre por cuestiones de claridad es recomendable utilizarlo. A ver, permítanme un segundito, no saben, ahorita seguimos.
en este caso vamos a combinar tres tablas para poder obtener información a partir de nuestro join. Entonces, bueno, esta parte pues es la misma. Seleccionamos la tabla de productos, le asignamos un alias P, categorías, ¿sí? Vamos a establecer la condición de comparación. Ahora, esta condición de comparación, pues lo mismo, basándonos principalmente en un enfoque relacional, vamos a obtener o vamos a hacerlo a través de las llaves primarias y foráneas. La llave primaria aquí es el category ID, la llave foránea aquí es el category ID, ¿vale? Con la tabla de los proveedores, lo mismo, la llave primaria es el supplier ID, la llave foránea, pues aquí es el supplier ID. Entonces vamos a utilizar esos campos en común para establecer nuestras condiciones en los join, ¿vale? Entonces, la primera parte, pues como quedaría, voy a decir que la tabla productos, el campo category ID, sea igual al category ID de las categorías. Una vez más, utilizamos alias, quién es P, productos, quién es C, categorías, ¿sí? Después lo vamos a combinar con una tercera tabla, inner join, que es la tabla de los proveedores o de los suppliers. Entonces aquí yo estoy tratando de utilizar el alias más corto, que sería la inicial. Repito, ahí es cualquier dato que ustedes quieran emplear. Entre más corto, pues obviamente es mejor porque van a escribir menos. Entonces aquí yo voy a colocar qué campo quedamos que había en común entre productos y suppliers, o por qué campo generamos la relación, por el supplier ID. Entonces yo voy a decir que va a ser el supplier ID de los productos sea igual al supplier ID de los proveedores, ¿vale? Entonces ya establecemos eso. Recuerden, generalmente se utilizan las llaves primarias y foráneas. Ahora, ya que tenemos esta combinación, vamos a indicarle pues qué campos queremos. Yo lo hago así, repito, insisto, y estoy reiterativo, porque el IntelliSense ya nos ayuda y nos detecta los campos. Entonces tal vez yo quiero mostrar el nombre del producto o la clave del producto. Entonces puede ser que lo coloque así. Product ID pues va a decir, o el motor de base de datos lo va a buscar en productos, lo va a buscar en categorías y en suppliers. Y donde exista pues es el que nos va a mostrar. Si yo quiero ser más específico, que sería lo más recomendable, yo diría p.product ID. Entonces el motor, le voy a estar ahorrando ahí un poco de trabajo al motor, pues va a saber que este campo product ID lo va a buscar en P, y P ¿quién es? Pues productos, ¿sí? Después, ¿qué tendría yo? El p.product name, ¿vale? Después vamos a colocar el unit price. Y después quiero mostrar el nombre de la categoría a la que pertenece el producto. Entonces lo voy a colocar en el siguiente renglón para que queden más claro. C. el company name. Y le voy a colocar el C. Descripción de la compañía, de la categoría, ¿vale? ¿Qué más necesito? Ahora necesito información del proveedor. Entonces con ese, igual que es el alias, voy a poder acceder a todos estos datos. Entonces voy a colocar el company name, que también es el nombre en este caso, que identifica a nuestros proveedores. Y por ejemplo quiero mostrar de qué país es, ¿vale? Por poner algún ejemplo. Entonces si nosotros analizamos esta consulta a partir de las llaves foráneas, vamos a poder acceder a cualquier dato que tenga las tablas que obviamente estamos relacionando. Vamos a ver cuál es el resultado, ¿sí? Entonces me tiene que dar los 77 productos que tenemos, no más, no menos. De cada producto me muestra su clave, su nombre, el precio, estos datos que están aquí, que ahorita les voy a encerrar, lo que es la categoría y la descripción, son datos que estamos leyendo o que estamos obteniendo de la tabla de las categorías o categories, ¿vale? Eso lo obtenemos de ahí. Ahora, los demás datos, aquí voy a tratar de marcárselos todos, lo que es el company name, bueno, ahí me quedó un poquito encimado, y lo que es el país, a partir de las relaciones, lo estamos obteniendo de la tabla de los proveedores, suppliers. Y bueno, la primera parte que tenemos por acá, que es el nombre, el precio del producto, ¿vale? Lo estamos obteniendo, pues, valga la redundancia, de products. ¿Vale? Casi no se ve, pero sería de los productos,
¿vale? Entonces ahí estamos combinando tres tablas para mostrar información. Y bueno, no necesariamente tiene que ir en ese orden, puede ir mezclado. Tal vez yo por algún requerimiento de la información, pues yo digo, bueno, no lo quiero mostrar de esta manera, yo lo quiero mostrar, bueno, que me muestre el nombre, la categoría y que al final me muestre el precio, ¿vale? Entonces ahí yo les puedo dar el orden que yo quiera. Y una vez más retomamos el comentario de perdón, aquí no importa el orden, porque en el enfoque relacional recuerden que el orden de las filas, el orden de las columnas es completamente irrelevante, porque yo lo puedo ordenar dependiendo de lo que requiera, ¿sí? Entonces este es un ejemplo, y así pudiéramos aplicarlo para diferentes tablas donde exista una relación. Entonces aquí productos combinados con categorías, productos combinados con proveedores. Otro ejemplo que pudiéramos hacer, a ver, déjenme checar los clientes, a ver, ¿tienen ahí algún dato? No, no tienen relación. Por ejemplo, la tabla de las órdenes. Quiero ver las órdenes, quién las realizó. ¿Sí? Vamos a verlo aquí en el diagrama. Voy a quitar estas tablas. Voy a agregar una tabla. Las órdenes se supone que es el registro de una orden que realicé o que se emitió por parte de la empresa hacia un cliente y que fue realizada por un empleado. Entonces vamos a agregar aquí otras tablas. Bueno, tiene incluso relación con otra. Ahorita solamente voy a quitar esta. Voy a quedar con estas dos, nada más para que lo vean. Entonces, vamos a ver cómo quedaría ahí. Analicemos el diagrama. Órdenes tiene el Customer ID. Vamos a quitar esta, aquí quedó. Bueno, tiene relación con un montón de tablas. De hecho, lo vamos a hacer con todas esas. Vean, tiene un Customer ID que lo combina con Customers, un Employee ID. Y dice aquí que tiene un Shipper. A ver si está un Shipper ID. Hermano, no lo veo. Porque recuerden que no necesariamente todos los campos se tienen que llamar igual. Lo importante es que sean del mismo tipo y la misma longitud. Voy a entrar aquí a ver las propiedades de esta relación para ver por qué campo lo asociaron. Porque ahí no sé. Dice que es el chip vía por este campo. ¿Dónde está? Este es el campo que relaciona estos dos. ¿Sí? Entonces vamos a intentar hacer esa consulta. Vean. Esta es la tabla que voy a tomar como base. Orders. ¿Vale? Entonces yo quiero mostrar, en vez de que me muestre esta clave del cliente, esta clave del empleado, este check vía, que me muestre información descriptiva, y esa información no la mantengo dentro de esta tabla. Entonces, orders, voy a agregar un alias. ¿Sí? ¿Con quién lo voy a combinar? Inner join con la tabla de los customers. ¿Sí? Por este campo que es el Customer ID, y que voy a comparar que el campo Customer ID de las órdenes sea igual a la llave primaria de la tabla Customers, que igual es el Customer ID. Ahí coincidió que el campo se llamaba igual. Ahora lo voy a combinar con la tabla ahora de los empleados. Quiero ver qué empleado fue. Employees. Voy a asignar el alias e con o.employee ID sea igual a e.employee ID. ¿Sale? Y ahora lo vamos a combinar con el chip vía.
que dice que es por el que establece la tercera relación. Shippers, entonces, o punto. Aquí los campos no se llaman igual, pero yo al ver la relación detecto que es por el campo que se generó la llave foránea. Entonces, vamos a colocarlo aquí, ship via es igual a s.shipper.id, ¿vale? Entonces, a veces por eso las recomendaciones o las buenas prácticas nos mencionan que debemos nosotros utilizar los mismos nombres para que sea un poquito más fácil identificar las relaciones, pero no es una obligación. Entonces ven, aquí estamos combinando varias tablas, ya son 4. Entonces yo voy a decir que de orden, quiero mostrar el order ID, quiero que me muestre de la tabla órdenes, el customer ID y que me muestre el nombre. El nombre del cliente está dentro de la tabla customers. Entonces ahí yo voy a colocar el c.company name. Nosotros le vendemos a empresas, en teoría. ¿Vale? Después, ¿qué voy a necesitar? El empleado. Quiero el nombre del empleado. Los datos del empleado no están en la tabla órdenes, están en la tabla employees. Entonces aquí yo voy a colocar el first name. Y incluso lo voy a hacer todavía un poquito más interesante. Lo voy a combinar para que me lo muestre junto. Last name, aquí vean, ya estamos utilizando varios, y como para que no me aparezca expresión, le voy a decir a empleado, y bueno, le podría aplicar alias a todo para que sean valores un poquito más descriptivos. Ahorita lo voy a dejar así y después lo personalizo. El nombre del empleado, y después quiero el nombre del proveedor, bueno, del shipper, que no es el proveedor, sería el company name, ¿vale? Entonces ahí los tenemos. Entonces ahí estamos recuperando información de 4 tablas completamente diferentes, pero que obviamente tienen una relación entre ellas, ¿sí? Entonces, para poder obtener información de las relaciones, que es parte de lo que se infiere dentro del enfoque relacional, pues nos vamos a poder hacerlo con el inner join, ¿vale? Entonces, aquí, ojo, el shipper sería algo así como la persona que expide o la empresa que expide. Nos vamos a dar cuenta que el company name aquí se repite, este campo aparece sin nombre de columnas, entonces aquí podemos asignarle alias. Vamos a ponerle, por ejemplo, el primero que sea el número de la orden. Aquí le voy a colocar, lo voy a colocar en varios renglones para que quede un poquito más legible. Vamos a poner clave cliente. A este le voy a colocar un alias que sea nombre cliente o cliente nada más. ¿Sí? Aquí le voy a decir que se diga empleado. O le podemos transportista sería la traducción más adecuada. En este caso es la empresa que lleva el producto. Entonces vean, y aquí me aparecen los alias, el número de la orden, la clave del cliente, el nombre del cliente, el empleado que realizó la venta y el transportista, ¿sí? Entonces vean, yo aquí puedo establecer combinaciones con tantas tablas dependiendo cómo esté representadas en el enfoque relacional dentro de nuestras bases de datos. Y bueno, ya con esto también podemos aplicar cierto tipo de ordenamientos o combinarlo con otras cláusulas. ¿Cuál pudiera ser aquí otra opción? Yo le voy a agregar un ordenamiento, order by, le voy a colocar que sea por la clave del cliente, ¿vale? Entonces ahorita pues están ordenados así, los voy a ordenar de manera ascendente, por poner un ejemplo. Ahí está, vean, entonces primero me pongo acá todos los de un cliente, a lo mejor después los quiero de manera descendente por la clave del empleado. Y aunque vean, algo que también es importante, tanto en las condiciones como en el order by, podemos utilizar campos de cualquiera de nuestras tablas, aunque no las estemos mostrando en el select.
Yo, por ejemplo, aquí no estoy visualizando la clave del empleado, pero puedo aplicar un ordenamiento por él. Entonces voy a decirle que el employee ID sea descendente. Entonces este campo está en la tabla de órdenes, no lo estoy mostrando aquí, pero lo puedo utilizar para aplicar mi consulta. Vean, entonces ahí está, nos lo muestra. ¿Qué más le pudiéramos colocar aquí de las cosas que hemos visto? Un where, por ejemplo, voy a decirle que sería, bueno, una condición sencilla, where el order ID se encuentre, o sea, mayor o igual que 10.600, por poner algún ejemplo. ¿Vale? Entonces ahí me lo restringe a esas órdenes. ¿Qué más le pudiera colocar aquí? Una condición, por ejemplo, algo como esto. Si tal vez solamente quiero recuperar la información de dos tipos de clientes, ¿vale? Entonces ahí yo puedo ya empezar a jugar con todos los elementos y vean, ahí me muestra aquellos registros donde la orden sea mayor o igual